Lina, no te oímos. Tienes tu micrófono abierto. Ahí sí, 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 ahora sí sí. te oímos. Me Muchas dices gracias. cuando te cambio las diapositivas. Ya, muy bien. Les agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes. He visto los nombres y algunas caras de algunos que somos amigos de tanto tiempo y es un gusto. La tecnología es muy positiva en este sentido que nos une a todos desde diferentes partes del mundo. Lo que yo le voy a presentar y que me pidieron es el registro y documentación de colecciones previniendo el tráfico ilícito. De alguna forma encierra lo que han presentado mis compañeros panelistas en este sentido. La próxima. Y la pregunta es que de alguna forma también ha surgido en las presentaciones anteriores, ¿qué son los bienes culturales? Eh, Porque siempre cuando trabajamos en museos o con el patrimonio cultural, siempre pensamos que son objetos que están en museos, pero la mayoría del patrimonio no está en museos. En nuestros países hay mucho patrimonio que está, por ejemplo, en los cementerios, como la figura de abajo, de la derecha, o están en espacios públicos como en plazas, parques, universidades o están también en ministerios. Entonces, de alguna forma también yo quiero expresar que nosotros como trabajadores de museos que somos o del área de cultura, también tenemos que apoyar y asistir a profesionales que trabajan en otro ámbito que no es solamente museos. Y ante mi pregunta al comienzo, ¿qué son bienes culturales? Yo me voy a lo que es la Convención de 1970, que luego hago referencia, que dice los objetos que por razones religiosas, ¿puedes retroceder? Sí, religiosas o profanas hayan sido expresamente designados por cada estado como de importancia para la arqueología, la prehistoria, la historia, la literatura, el arte o la ciencia. Y esto es interesante porque dice que haya sido expresamente designado por cada estado, o sea, cada estado, cada país es libre de expresar cuál o qué entienden ellos por patrimonio. La próxima, Trilce. Y acá nos vamos directamente a la herramienta más conocida, que es la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales de la UNESCO, que justamente hace prácticamente un mes atrás cumplía 50 años. Es la herramienta más eficaz que trabaja para impedir en el mundo la importación, la exportación y la transferencia ilícita de bienes culturales de cada país. Esto es bien interesante porque es una herramienta que ha producido un despertar en los países. Por ejemplo, yo debo confesar que Chile solamente ratificó esta herramienta en el año 2014, o sea, prácticamente 44 años después del nacimiento de esta convención. Pero yo me voy a qué dice sobre registro y documentación de colecciones. Y dice en el artículo 5b, establecer y mantener al día a partir de un inventario nacional de protección la lista de los bienes culturales importantes, públicos y también privados, cuya exportación constituiría un empobrecimiento considerable del patrimonio cultural nacional. Entonces, como ya decía en la diapositiva anterior y en esta, cada estado tiene que definir qué entienden ellos por patrimonio y qué van a proteger. La próxima. Sí, ahí sí. Y acá me voy al código de deontología del ICOM para los museos, que realmente para mí es una verdadera Biblia, digamos, porque está muy bien actualizado y realmente para
cualquier ámbito de trabajo de museos o con bienes culturales, es interesante tener en cuenta. Y me voy a la parte de documentación de las colecciones. Bueno, dice que las colecciones de museos se deben documentar de acuerdo a estándares que ya han hablado Alexandre, Ana y también Pedro, y especifica, la documentación debe comprender la identificación y descripción completas de cada objeto, así como de sus elementos asociados, procedencia, estado, tratamiento que ha sido objeto y su localización actual. Bueno, y también insiste, que es una verdad que no siempre los museos toman en cuenta, que estos datos se deben conservar en un lugar seguro. Y a la derecha de ustedes yo puse qué pasa cuando los museos adquieren objetos, nuevos objetos a su colección. Uno, tienen que preocuparse de que tenga un título de propiedad válido, tienen que investigar sobre la proveniencia del objeto y tienen que investigar y asegurarse que este objeto no haya sido exportado ni comercializado ilegalmente. Especialmente yo pienso en los países en que cuando los objetos arqueológicos y especímenes paleontológicos están protegidos por ley, esto es muy importante porque la adquisición o la compra de estos objetos de alguna forma estimula también el comercio ilícito. La próxima. Entonces, ¿qué hacer ante robos? Y esto es muy fácil. Uno, denunciar a la policía, difundir por la prensa y aprovechando las redes sociales es muy importante. Mientras mayor difusión tenga un objeto, menos oportunidad de venta tiene. También es importante las alertas nacionales e internacionales. A la derecha yo puse de un objeto que fue muy simbólico, robado hace 3 años en el Museo Histórico Nacional. Hubo 2 personas detenidas, pero ellos nunca dijeron quién había sido la persona que había ordenado este robo, digamos. Bueno, y todavía sigue desaparecido. Y también es interesante que estas alertas nacionales se entreguen a instituciones fiscalizadoras para que ellos puedan fiscalizar. Y acá yo me detengo a la parte baja de ustedes, de la pantalla, hay un objeto que es como un rollo, digamos, y esto fue una experiencia muy interesante que hicimos con el departamento, la Dirección de Aeronáutica Civil en Chile, en que pasamos diferentes objetos y fuimos viendo cómo el personal de control en los aeropuertos podía distinguir qué era esto. Y se pasó, esto es un rollo de una pintura, y la única persona que descubrió qué podía hacer fue el profesor, digamos, por su experiencia, porque descubrió que tenía plomo. O sea, las pinturas antiguas, el blanco o el azul de plomo, y eso se reflejaba en este rollo de alguna forma, porque los aparatos están calibrados para detectar plomo, etc. Y otra cosa interesante que hay que hacer también, consultar permanentemente las casas de subastas nacionales e internacionales. Chile ha tenido experiencia positiva, la última, para lograr que se devuelvan o se repatrien objetos a través de la detección de subastas nacionales e internacionales. Entonces, la difusión a la policía, la denuncia y la difusión son muy importantes, pero esto tiene que ir acompañado, por supuesto, de una buena documentación, una buena fotografía y buenos campos, digamos, mínimos de identificación del objeto. La próxima.
Y acá yo voy a poner casos, y perdón que sea tan regional, porque es lo más cercano que tengo. Acá yo puse como título robos en museos en tiempo de pandemia. Bueno, hay dos museos, uno del servicio donde yo trabajo, en que robaron más de 120 objetos, y otro en un museo también en una ciudad pequeña en que robaron también una cantidad muy grande de objetos que no han sido localizados todavía. El museo del servicio tenía los objetos muy bien fotografiados y muy bien y con mucho, ¿cómo se puede decir?, detalles de identificación en la ficha de cada objeto. El otro museo, que es un museo privado, no tenía absolutamente nada y las fichas que se le tuvo que entregar a la policía para identificarla en un futuro fue prácticamente un invento, sacando fotografías desde las vitrinas. Y lo interesante acá también, hay dos cosas, en los dos museos pasó, que este no fue un robo casual, sino que iban a sacar objetos específicos. Ellos sabían perfectamente qué tenían que sacar y qué dejar, que no era importante. Entonces, ¿qué pasó? Los dos museos, hay un exceso, sobre todo en ciudades más pequeñas, un exceso de confianza. Todos nos conocemos, no va a pasar nada, pero muchas veces las personas que van a robar o que encargan un robo vienen de otras ciudades. Después hay medidas de seguridad muy vulnerables. Se piensa que es muy seguro, pero por ejemplo los dos museos entraron por una ventana de un baño que no tenía ninguna protección, una ventana pequeña, pero suficiente para que entrara una persona. Después, como yo había dicho, objetos seleccionados, no sacaron todos, sino que se fueron solamente a los objetos de mayor valor comercial. Y en el segundo museo, el más pequeño, digamos, la falta de registro textual y visual fue una cosa abismante. Personas que conocían a través de fotografías de las vitrinas tuvieron que trabajar un mes tratando de recopilar información para hacer una ficha de alguna forma identificable para pasársela a la policía. Y ahí se perdió un tiempo increíble de no poder difundir esto. La próxima. Y acá un caso emblemático, no lo quiero ni nombrar, pero es un caso que pasó hace un año atrás, sí, puede ser 2 años atrás, en noviembre de 2018, un coleccionista, una persona de bastante dinero, al sur de Santiago, tiene un campo y se descubrió por un artículo que salió en una revista en que él salía fotografiado en su parque, justamente delante de esta escultura que ustedes ven en la parte inferior y que la policía la identificó porque había sido robada en la ciudad de Valparaíso hacía un tiempo. Bueno, y fueron a esta casa, una casa muy grande con un parque, y encontraron casi 30 esculturas del cementerio general que habían sido robadas en diferentes ocasiones, objetos arqueológicos, especialmente del Perú o Ecuador que venían, que había sido comprado, etc. Bueno, el Consejo de Defensa del Estado está en juicio con esta persona. Su argumento es que no tenía conocimiento que eran objetos robados. Entonces, ¿qué pasa en la comercialización en el país? Porque cuando hablamos tráfico ilícito siempre pensamos que se va a vender fuera del país. La mayoría de las cosas se venden dentro del país. Puede haber desconocimiento de los coleccionistas. También muchas veces cuando son robos en privado hay muy poca difusión por parte de ellos, incluso museos privados, porque hay un cuestionamiento de la seguridad. ¿Y cómo se han logrado identificar todos estos objetos? Primeramente, en los años 80, una historiadora del arte hizo su tesis de su estudio en la Universidad de Chile sobre las esculturas del cementerio y se pudo comprobar a través de la fotografía y la descripción
y las medidas que tenía, comprobar perfectamente que cada escultura de las que ustedes ven, están viendo arriba, es, ¿cómo se llama? Pertenecía hasta, por lo menos hasta fines de los 80, estaba en el cementerio general. ¿Cuándo fue robada? No se sabe. Después también la difusión del robo. Acá yo no puse la fotografía, pero había 3 objetos de plata de arte virreinal, digamos, que es propiedad del Museo de San Francisco, y el Museo de San Francisco sí había hecho una gran difusión de los objetos y lo encontraron en esta casa. Y después la famosa entrevista que fue el hilo que llevó a esta madeja, la punta del hilo que llevó a la madeja a encontrar al coleccionista, porque esta escultura de grandes dimensiones fue robada en una plaza de Valparaíso. Entonces, hay casos emblemáticos que esto está llevando también a que, por ejemplo, en Chile, la nueva ley de patrimonio se tipifica el tráfico ilícito y va a tener una penalidad mucho más grande a solamente argumentar que no tenía conocimiento de que era un objeto robado. La próxima. El tráfico ilícito y el registro de documentación, ¿cómo van unidos? Uno, el registro de documentación ayuda a la identificación de la colección que han dicho los panelistas, el conocimiento, el saber de la colección, qué tenemos, dónde lo tenemos, cómo lo tenemos, también al control y manejo de la colección. De alguna forma, porque el registro de documentación no protege al museo o a la institución de bienes culturales, no lo protege de que no haya un robo. Puede haber un robo, pero la seguridad de que va a dar una información mayor y más precisa para identificar y buscar el objeto es mayor. Y también se debe saber que el registro de documentación va en el cumplimiento de normas nacionales y compromisos internacionales que sus países han, ratificado, digamos, a través, por ejemplo, de la Convención Internacional de 1970, o también los convenios binacionales o latinoamericanos, por ejemplo, que tenemos. Eso sería. Muchas gracias.